Hoy vamos a ver 5 autos que no solo fueron un fracaso en las agencias, sino que en este 2026 son recordados como los verdugos que pusieron de rodillas a marcas legendarias. En Pucci Motors sabemos que diseñar un vehículo nuevo siempre es un riesgo, pero los modelos que vamos a analizar hoy cruzaron la línea de lo razonable para convertirse en pesadillas financieras. Escándalos de diseño y desastres de ingeniería que mancharon reputaciones centenarias. Vamos a descubrir cómo un solo error de cálculo, un capricho de un directivo o un diseño mal ejecutado pueden costar miles de millones de dólares y borrar la confianza de los clientes para siempre. Estos son los vehículos que nunca debieron existir, máquinas que prometían el futuro pero que terminaron entregando deudas y burlas, obligando a las compañías a cerrar plantas enteras o a perder su independencia creativa. Si quieres conocer las historias de los autos que fueron capaces de destruir imperios automotrices, quédate porque esto es una lección de lo que nunca debe hacerse en una fábrica. Empezamos. El Cadillac Cimarrón es ampliamente reconocido como uno de los errores estratégicos más grandes y vergonzosos de la industria automotriz norteamericana. Fue un intento desesperado por competir en un mercado que la marca no entendía, lo que resultó en un producto que manchó el prestigio de la compañía durante décadas. Es el ejemplo perfecto de cómo no se debe hacer ingeniería de marca y de lo que sucede cuando se subestima la inteligencia de los compradores de lujo. A principios de los años 80, las marcas de lujo alemanas como BMW y Mercedes-Benz estaban ganando mucho terreno con sus sedanes compactos y eficientes. Cadillac, acostumbrada a fabricar vehículos gigantescos con motores de 8 cilindros, se vio obligada por la crisis del petróleo a buscar una opción pequeña rápidamente. En lugar de desarrollar un auto nuevo desde cero que estuviera a la altura de su nombre, la directiva de General Motors tomó el camino fácil y decidió utilizar una plataforma económica ya existente para ahorrar tiempo y dinero. El concepto fue una simple operación de cambio de logotipos. El Cimarrón era esencialmente un Chevrolet Cavalier con una parrilla diferente, un poco más de cromo y un interior ligeramente mejorado con asientos de piel. El diseño no engañaba a nadie, pues las líneas cuadradas y las proporciones eran idénticas a las del modelo más económico de Chevrolet. Fue un insulto visual para los clientes que esperaban la elegancia y la distinción que siempre habían caracterizado al que alguna vez fue llamado el estándar del mundo. Mecánicamente el desastre fue total. Los primeros modelos salieron de la agencia con un anémico motor de 4 cilindros y 1.8 litros que apenas entregaba 88 caballos de fuerza. Imaginen la decepción de comprar un Cadillac y ser superado en velocidad por casi cualquier otro auto en la calle. Eventualmente intentaron arreglarlo con un motor de 2 litros y más tarde con un motor V6 de 2.8 litros. Pero el daño ya estaba hecho y el desempeño seguía siendo mediocre para los estándares de lujo de la época. Los problemas no se limitaban a la falta de potencia. El interior estaba lleno de plásticos baratos que crujían con el movimiento, la insonorización era deficiente y la transmisión solía ser lenta. Los clientes se quejaban de que estaban pagando casi el doble que por un Chevrolet por un auto que se sentía exactamente igual en el manejo y en la calidad de los materiales. Fue un vehículo que carecía de alma y de la refinación necesaria para justificar su elevado precio frente a la competencia europea. En términos de impacto financiero, el Cimarrón fue un golpe considerable. Aunque se vendieron algunas unidades al principio por la pura inercia del nombre de la marca, las cifras cayeron rápidamente año con año. La marca perdió millones de dólares no solo en el desarrollo fallido, sino en el costo de oportunidad de no haber tenido un competidor real frente a los autos alemanes. El fracaso en ventas fue tan evidente que obligó a Cadillac a replantear toda su estrategia de productos compactos durante los siguientes 20 años. Este modelo casi destruye la reputación de Cadillac de forma permanente. Durante años la marca fue el sinónimo mundial de excelencia, pero el Cimarrón convirtió a Cadillac en el blanco de burlas de la prensa y de la competencia. Los clientes más fieles se sintieron traicionados y muchos de ellos nunca regresaron a la agencia, migrando hacia opciones europeas o japonesas que sí ofrecían calidad real. Tomó décadas y modelos muy superiores para que la gente volviera a tomar en serio el desempeño y el lujo de esta compañía. Una de las curiosidades más famosas es que años después de su descontinuación, el propio director de Cadillac en la década de los 80 tenía una foto del Cimarrón en su oficina con una frase que decía: "Para que no lo olvidemos".
Fue una lección tan dolorosa que se convirtió en una advertencia obligatoria para todos los nuevos ingenieros y diseñadores de General Motors sobre los peligros de la ingeniería de marca perezosa y el ahorro de costos mal enfocado. En este 2026 ver un Cadillac cimarrón en la calle es algo extremadamente raro. La mayoría de estas unidades terminaron en el desguace debido a su falta de valor coleccionable y a sus problemas mecánicos crónicos. Los pocos que sobreviven se encuentran en manos de coleccionistas de autos raros o en museos del error automotriz, sirviendo como un recordatorio físico de una de las peores decisiones ejecutivas en la historia de la industria del automóvil. El Cadillac cimarrón fue el pecado original que la marca tuvo que cargar por mucho tiempo. Fue un auto que nunca debió llevar ese emblema y que demostró que el lujo no se puede fingir con un poco de cromo y una factura inflada. Pero si creen que este es el único caso donde un auto casi hunde a una compañía entera, prepárense para lo que viene. El Volkswagen Phaeton fue un sedán de superlujo diseñado para competir directamente contra el Mercedes-Benz Clase S y el BMW Serie 7. Fue el proyecto personal de Ferdinand Piëch, el entonces jefe máximo del grupo, quien exigió que se construyera el mejor automóvil del mundo sin importar los costos. El resultado fue un vehículo con una calidad de fabricación y una tecnología que superaba a casi cualquier cosa en el mercado, pero que llevaba un emblema que la gente no estaba dispuesta a pagar a precio de oro. A principios de los años 2000, Volkswagen estaba en una racha de éxitos masivos y Piëch quería elevar el estatus de la marca hacia el segmento premium de manera agresiva. El Phaeton nació de una lista de 10 parámetros técnicos casi imposibles de cumplir que el jefe impuso a sus ingenieros, como la capacidad de mantener una temperatura interior de 22 grados centígrados mientras el auto viajaba a 300 km por hora bajo un calor exterior de 50 grados. Fue un desafío técnico que llevó a la marca a límites desconocidos. El concepto era el de un lujo discreto y absoluto. El Phaeton compartía su plataforma y gran parte de su ingeniería con los modelos de Bentley, lo que lo convertía en una limusina de altísimo nivel bajo una carrocería de Volkswagen. El diseño, sin embargo, fue su mayor debilidad estética, ya que para el ojo no entrenado parecía simplemente un Passat un poco más grande. Carecía de la presencia imponente y del estatus visual que los compradores de este segmento exigen cuando van a gastar una fortuna en un vehículo. Mecánicamente el Phaeton era una bestia de la tecnología. Las versiones más famosas montaban un impresionante motor W12 de 6 litros que entregaba una suavidad de marcha incomparable. También existió una versión con un motor V10 diésel que era capaz de remolcar un avión Boeing 747. Contaba con tracción integral permanente, una suspensión neumática que filtraba cualquier imperfección del camino y un sistema de aire acondicionado que no generaba corrientes de aire directas para no molestar a los pasajeros. El principal problema del Phaeton no fue su funcionamiento, sino su complejidad extrema. Al ser un auto tan avanzado, cualquier reparación menor requería herramientas especiales y mecánicos con una capacitación de ingenieros aeroespaciales. Las fallas en los sistemas electrónicos y en la suspensión neumática se volvieron legendarias con el paso del tiempo. Y los costos de mantenimiento eran tan elevados que podían dejar en la quiebra a cualquier dueño que no tuviera una cuenta bancaria inagotable. En términos financieros, el Phaeton fue un desastre sin precedentes. Se estima que Volkswagen perdió aproximadamente 28.000 euros por cada unidad vendida entre 2004 y 2010. Las ventas nunca llegaron ni a la mitad de lo proyectado, especialmente en mercados clave como el norteamericano, donde la gente simplemente no podía entender por qué debería pagar el precio de un Mercedes por un Volkswagen. Fue un pozo sin fondo que absorbió miles de millones de dólares en desarrollo y producción. Este modelo no destruyó a Volkswagen porque el grupo es un gigante industrial, pero sí drenó recursos vitales que pudieron usarse para desarrollar tecnologías más rentables o vehículos eléctricos mucho antes. Además, manchó la estrategia de lujo de la marca, demostrando que existe un techo de cristal para las marcas generalistas que intentan entrar al mercado de superlujo. El fracaso del Phaeton obligó a la compañía a ser mucho más conservadora en sus proyectos futuros y a dejar el segmento de gama alta exclusivamente para Audi y Bentley. Una de las curiosidades más impresionantes es que para este auto se construyó la famosa fábrica de cristal en Dresde.
Un edificio de paredes transparentes y pisos de madera donde los trabajadores usaban uniformes blancos y el auto se ensamblaba casi quirúrgicamente. Además, el Phaeton era tan robusto que su rigidez torsional era la más alta de cualquier sedán en el mundo en su momento. Diseñado para poder circular a velocidades de 300 km por hora de forma continua sin ninguna vibración. En este 2026, el Phaeton es considerado un auto de culto por los entusiastas de la ingeniería, pero sigue siendo una pesadilla financiera. En el mercado de usados se pueden encontrar por precios ridículamente bajos, pero comprarlos es una apuesta muy peligrosa. La mayoría de las unidades están sufriendo fallas en componentes electrónicos que ya no se fabrican, lo que convierte a estos palacios rodantes en piezas de exhibición estáticas que son imposibles de mantener en circulación de manera económica. El Volkswagen Phaeton fue un monumento al ego de un hombre y a la capacidad técnica de una nación, pero también fue la prueba de que el mercado tiene límites que ni la mejor ingeniería puede romper. Fue un auto magnífico que nació en la marca equivocada. Pero si creen que una pérdida de miles de millones es impresionante, esperen a ver lo que viene. El Isuzu BZ-ROSS fue un vehículo todoterreno de 3 puertas con un diseño extremadamente futurista y agresivo. Fue concebido como un auto de nicho, una vitrina tecnológica para demostrar que Isuzu, una marca conocida principalmente por sus camiones y camionetas de trabajo, podía crear el vehículo recreativo más capaz y avanzado del mundo. Con su carrocería corta, enormes protecciones plásticas y una postura de ataque, no se parecía a nada que estuviera circulando por las calles a finales de los años 90. A mediados de la década de los 90, Isuzu dominaba el mercado de las camionetas familiares con modelos como la Trooper y la Rodeo. Sin embargo, la competencia de marcas como Toyota y Ford se estaba volviendo feroz. La directiva decidió que necesitaban un vehículo halo, un modelo que atrajera todas las miradas a las agencias y rejuveneciera la imagen de la marca. El BZ-ROSS pasó de ser un prototipo de exhibición a un modelo de producción casi sin cambios, algo muy raro en la industria automotriz. El concepto detrás del BZ-ROSS era crear un vehículo capaz de ganar el rally más difícil del mundo y, al mismo tiempo, verse como algo salido de una película de ciencia ficción. Su diseño destacaba por el uso masivo de paneles de plástico negro que envolvían toda la mitad inferior de la carrocería para protegerla de piedras y golpes. Además, contaba con una llanta de refacción montada de forma interna en la puerta trasera y un perfil aerodinámico que rompía con la forma cuadrada tradicional de todos los vehículos todoterreno de la época. Mecánicamente, este vehículo era una joya de la ingeniería. Contaba con un motor V6 de 3.5 litros que entregaba 215 caballos de fuerza, una cifra muy respetable para su tamaño. Lo más impresionante era su sistema de tracción integral inteligente llamado Torque On Demand, que utilizaba sensores electrónicos para repartir la fuerza entre las ruedas antes de que éstas perdieran adherencia. Además, venía de fábrica con amortiguadores de alto desempeño con depósitos externos, algo que normalmente solo se encuentra en vehículos de carreras profesionales. A pesar de su excelente ingeniería, el BZ-ROSS era un vehículo muy poco práctico para el comprador promedio. Tenía solo 3 puertas, lo que hacía que el acceso a las plazas traseras fuera una tortura. El espacio de carga era casi inexistente y la visibilidad hacia atrás era nula debido al diseño de la ventana trasera y la ubicación de la llanta de refacción. Era un auto muy costoso de fabricar y, por lo tanto, muy caro de comprar, situándose en un precio que competía con camionetas de lujo mucho más grandes y funcionales. El impacto en ventas fue mínimo, pero el costo financiero fue enorme. Debido a la técnica experimental de fabricación de sus paneles, Isuzu solo pudo producir aproximadamente 6.000 unidades en total durante sus 3 años de vida. Cada unidad vendida representaba un margen de ganancia muy bajo o incluso pérdidas, considerando la inversión masiva en desarrollo y marketing para un vehículo que solo un puñado de entusiastas estaba dispuesto a comprar. Fue un fracaso comercial que no logró atraer el volumen de gente que la marca necesitaba desesperadamente. Este modelo drenó los recursos económicos y la energía de los ingenieros de Isuzu en un momento crítico.
Mientras la marca se enfocaba en este juguete tecnológico de lujo, descuidó sus modelos de mayor volumen que se estaban quedando obsoletos frente a la competencia. El fracaso financiero del BCROSS obligó a Isuzu a depender cada vez más de General Motors, perdiendo su identidad y convirtiéndose eventualmente en una marca que solo vendía versiones modificadas de camionetas Chevrolet, hasta que finalmente tuvo que retirarse del mercado de autos de pasajeros. Una de las curiosidades más fascinantes es que para reducir los costos de producción de un volumen tan bajo, Isuzu utilizó moldes de cerámica para estampar los paneles de la carrocería. Estos moldes eran mucho más baratos que los de acero tradicional, pero tenían una vida útil muy corta, lo que limitó la producción a un número pequeño de unidades desde el principio. Además, el auto fue tan avanzado que sus amortiguadores especializados eran fabricados por la misma compañía que provee piezas para aviones de combate. En este 2026, el Isuzu BCROSS ha pasado de ser un fracaso de ventas a ser un objeto de deseo absoluto. Se le considera un futuro clásico y sus precios en el mercado de usados están subiendo rápidamente. Es común verlo en eventos de todoterreno donde sigue humillando a vehículos modernos gracias a su ligereza y su avanzado sistema de tracción. Sin embargo, conseguir piezas de carrocería originales es casi imposible, lo que convierte a cada unidad sobreviviente en un tesoro que debe protegerse. El Isuzu BCROSS fue un sueño futurista que terminó convirtiéndose en una pesadilla financiera para una marca que no podía permitirse errores. Fue el último grito de genialidad de una compañía que poco después perdió su rumbo para siempre. Pero si creen que un diseño extraño es suficiente para destruir una marca, esperen a ver lo que viene. El Ford Edsel fue presentado como una marca completamente nueva dentro del grupo Ford, posicionada entre las líneas económicas y las de lujo extremo como Lincoln. Fue el resultado de años de investigación de mercado y una inversión masiva que buscaba capturar a la clase media ascendente de los Estados Unidos. Se anunció con un misterio y una campaña publicitaria tan agresiva que el público esperaba un vehículo revolucionario, pero lo que recibieron fue una máquina que se convirtió en el blanco de todas las burlas. A mediados de los años 50, Ford detectó que sus clientes estaban migrando hacia marcas de la competencia como Buick u Oldsmobile cuando querían algo mejor que un Ford básico. Para detener esta fuga, decidieron crear la división Edsel. El lanzamiento ocurrió en 1957, justo cuando la economía de Estados Unidos entraba en una recesión inesperada. La gente dejó de buscar autos ostentosos y grandes, prefiriendo opciones más pequeñas y económicas, dejando al Edsel en el peor momento posible para un estreno. El concepto estético del Edsel fue su mayor condena. La característica más distintiva era su enorme parrilla vertical, la cual fue comparada de forma burlona con un collar de caballo o, de manera más ofensiva, con el asiento de un inodoro. Mientras que el resto de los autos de la época utilizaban líneas horizontales y elegantes, el Edsel lucía extraño y fuera de lugar. Su diseño era una mezcla de elementos futuristas que no terminaban de encajar, creando una imagen que el público simplemente rechazó desde el primer día. Mecánicamente el Edsel era un auto muy potente para su tiempo, equipado con motores V8 de 5.9 y 6.7 litros que entregaban entre 300 y 345 caballos de fuerza. Introdujo innovaciones como el sistema Teletouch, que permitía cambiar las marchas mediante botones situados en el centro del volante, y un velocímetro con un domo giratorio inspirado en la aviación. En el papel era una maravilla tecnológica, pero en la práctica estas novedades resultaron ser una fuente constante de frustración. El Edsel sufría de una calidad de construcción desastrosa. Debido a que se ensamblaba en las mismas líneas que otros modelos de Ford y Mercury, los trabajadores a menudo se confundían con las piezas o simplemente no tenían el tiempo necesario para armarlo correctamente. Las transmisiones de botones solían trabarse, la dirección asistida fallaba constantemente y muchos autos llegaban a las agencias con piezas faltantes o defectos graves en la pintura. Era un vehículo que se sentía apresurado y mal terminado. El impacto financiero fue devastador. Ford invirtió aproximadamente $250 millones de la época en el proyecto, lo que hoy equivaldría a miles de millones.
La marca proyectaba vender al menos 200.000 unidades en su primer año para cubrir los costos, pero apenas lograron comercializar poco más de 60.000. Durante sus 3 años de existencia, las pérdidas totales se estiman en más de $350 millones, una cifra que puso a temblar los cimientos de una de las compañías más grandes del mundo. Este fracaso casi borra del mapa la confianza de los inversionistas en la familia Ford. El nombre de la división se convirtió en un insulto dentro de la industria y manchó la reputación de calidad de la compañía por muchos años. Ford tuvo que cerrar plantas de producción enteras y despedir a miles de empleados para absorber la pérdida. Además, la marca Edsel fue cancelada tan rápido que muchos concesionarios exclusivos se fueron a la quiebra, dejando una herida abierta en la red de distribución que tomó mucho tiempo sanar. Una de las curiosidades más tristes es que el auto fue nombrado en honor a Edsel Ford, el único hijo de Henry Ford, a pesar de que su propio hijo, Henry Ford II, se oponía a que el nombre de su padre estuviera en miles de tapacubos. Además, antes de elegir el nombre final, Ford contrató a una famosa poeta para sugerir nombres creativos, quien propuso opciones tan absurdas como Tortuga Utópica o Mangosta Civique, las cuales afortunadamente fueron rechazadas por la directiva. En este 2026, el Ford Edsel ha pasado de ser el hazmerreír de la industria a ser uno de los autos más codiciados por los coleccionistas de clásicos raros. Se estima que solo sobreviven unas 6.000 unidades en todo el mundo, y su valor en las subastas ha subido considerablemente debido a su importancia histórica. Lo que antes era visto como una parrilla fea, hoy es apreciado como una pieza de diseño audaz que representa una de las eras más locas de la ingeniería norteamericana. El Ford Edsel fue un monumento a la arrogancia corporativa y a la falta de conexión con la realidad del consumidor. Fue el auto que prometió todo y terminó entregando nada más que deudas y burlas. Pero si creen que una pérdida de 300 millones es el límite de un desastre, esperen a ver el último puesto de nuestra lista. El Bricklin SV1 fue un automóvil deportivo futurista con puertas de ala de gaviota que prometía ser el vehículo más seguro jamás fabricado. Sus siglas significan precisamente Vehículo de Seguridad número 1. Fue la creación de Malcolm Bricklin, un empresario audaz que quería demostrar que se podía construir un coche de alto desempeño que protegiera la vida de sus ocupantes por encima de todo, utilizando materiales y conceptos que estaban décadas adelantados a su tiempo. A mediados de los años 70, la industria automotriz estaba bajo una presión inmensa debido a las nuevas regulaciones de seguridad y la crisis del petróleo. Bricklin convenció al gobierno de la provincia de Nuevo Brunswick, en Canadá, para que financiara su proyecto con la promesa de crear miles de empleos. Fue un experimento político y económico masivo donde se invirtieron millones de dólares públicos para crear una marca desde cero en una zona que no tenía ninguna experiencia previa en la fabricación de automóviles complejos. El concepto era revolucionario y muy llamativo. El auto contaba con una carrocería de resina acrílica adherida a fibra de vidrio que venía en colores brillantes integrados, lo que significaba que el coche no necesitaba ser pintado y era resistente a los rayones. Su característica más famosa eran las puertas de ala de gaviota accionadas de forma hidráulica. Además, incluía una jaula de seguridad integrada y defensas que podían absorber impactos a altas velocidades sin dañar la estructura principal del vehículo. Mecánicamente el SV1 utilizó 2 corazones diferentes durante su corta vida. Los modelos de 1974 montaban un motor V8 de 5.9 litros de origen AMC, mientras que para los años siguientes se cambió a un motor V8 de 5.8 litros proveído por Ford. Aunque era un auto pesado debido a todos sus sistemas de seguridad, tenía la potencia suficiente para sentirse como un verdadero deportivo de la época, alcanzando velocidades que lo ponían a competir con el Corvette. El Bricklin fue una pesadilla de control de calidad. Las famosas puertas de ala de gaviota eran tan pesadas que el sistema hidráulico fallaba constantemente, dejando a los dueños atrapados dentro del auto o sin poder entrar. Además, la carrocería de acrílico sufría de problemas graves de delaminación y se agrietaba con los cambios de temperatura. El auto también tendía a sobrecalentarse debido a una parilla frontal demasiado pequeña que no permitía el flujo de aire necesario para los enormes motores V8 que cargaba.
En términos económicos el desastre fue absoluto. Se fabricaron menos de 3.000 unidades en total durante sus 3 años de producción. El costo de fabricación de cada vehículo era mucho más alto que el precio de venta final, lo que significaba que la empresa perdía dinero con cada unidad que salía de la línea. El gobierno canadiense terminó perdiendo más de $23 millones de aquella época, lo que provocó un escándalo político que duró años y llevó a la marca a la quiebra total en 1975. Este modelo no solo destruyó a la marca Bricklin, sino que dejó una cicatriz profunda en la industria automotriz canadiense. La compañía desapareció por completo después de solo 2 años de producción real, dejando a cientos de trabajadores sin empleo y a los inversionistas con las manos vacías. Malcolm Bricklin perdió su reputación como fabricante, aunque años después regresaría a la industria para traer el famoso yugo a América. El SV1 se convirtió en el ejemplo de texto sobre por qué es peligroso intentar fabricar un auto de alta tecnología sin una red de proveedores y una ingeniería de producción probada. Una de las curiosidades más extrañas de este auto es que no tenía encendedor de cigarrillos ni ceniceros. Malcolm Bricklin era un opositor radical del tabaco y decidió que su vehículo de seguridad no debía fomentar un hábito que consideraba peligroso para la salud. Además, el auto era tan complejo de armar que muchas unidades salían de la fábrica con paneles de colores ligeramente diferentes porque el acrílico no siempre reaccionaba igual durante el proceso de moldeado. En este 2026 el Bricklin SV1 es una pieza de colección extremadamente rara y apreciada por su diseño único. Se estima que sobreviven menos de 1.500 unidades en todo el mundo. Los dueños actuales han tenido que modificar los sistemas de las puertas para que funcionen con aire comprimido en lugar de hidráulicos para evitar fallas. Es un auto que atrae todas las miradas en cualquier exhibición, representando un futuro que nunca llegó a ser pero que sigue fascinando por su audacia. El Bricklin SV1 fue un sueño de seguridad que terminó estrellándose contra la realidad industrial. Fue el auto que prometió salvarnos a todos pero que no pudo salvarse a sí mismo de la mala gestión y los defectos de fábrica. Con este puesto cerramos nuestra lista de los modelos malditos que cambiaron el destino de sus creadores. Hemos llegado al final de este recorrido por los errores más costosos y destructivos de la historia automotriz. La gran lección que nos dejan estos 5 vehículos es que ninguna marca, por más grande o prestigiosa que sea, es inmune a un error de cálculo masivo. En este 2026, podemos ver con claridad que el éxito de un auto no depende solamente de tener una buena idea o mucha tecnología, sino de entender realmente lo que el conductor necesita y estar dispuestos a ofrecer calidad real en cada detalle. Cuando el ego de los directivos o las prisas por ahorrar dinero superan al respeto por el cliente, el resultado suele ser una catástrofe que puede borrar del mapa décadas de buena reputación. Estos modelos malditos sirven como una advertencia eterna para los ingenieros y diseñadores de la actualidad. Nos enseñan que el lujo no se puede fingir, que la complejidad extrema sin un respaldo de mantenimiento es un suicidio y que un diseño demasiado extraño puede alejar incluso a los compradores más fieles. Cada uno de estos autos dejó una cicatriz profunda en sus respectivas compañías, y aunque algunas lograron sobrevivir y aprender la lección, otras perdieron su esencia para siempre. Estudiar estos fracasos es la mejor forma de valorar los autos que hoy consideramos excelentes y que sí lograron superar la prueba del tiempo y del uso diario. Ahora quiero que tú seas parte de la conversación en Pucci Motors. Cuéntame en la sección de comentarios, ¿cuál de estos 5 desastres crees que fue el más vergonzoso para su marca? O tal vez conoces algún otro auto que debería estar en esta lista por haber causado una crisis financiera terrible. Tu opinión ayuda a que esta comunidad de apasionados por los motores siga creciendo y aprendiendo de los errores del pasado. Si te gustó este video y valoras la investigación sobre el lado oscuro de la industria, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias. Muchas gracias por acompañarme una vez más y recuerda siempre, un buen auto se nota en la carretera, pero un mal auto se nota en los libros de historia. Nos vemos en el próximo video.